Buenas tardes a todos, bienvenidos a la charla Los derechos de autor en el cine de hoy. En primer lugar, queremos agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura del Perú y la Fundación BBVA, a nuestro colaborador especial, el Grupo del Comercio y al Licenciamiento de EGEDA Perú. También agradecemos el apoyo de la Asociación de Autores de Fotografía Cinematográfica Peruano, a la Embajada de Colombia en el Perú, a Movistar y a la revista Cosas. Queremos reconocer especialmente al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, coorganizador de esta charla, por su permanente apoyo al Festival de Cine de Lima, Perú. Dicho esto, está con nosotros Fausto Bienrich, abogado de la Universidad de Lima, con estudios de maestría en Derecho de la Empresa en la Pontificia Universidad Católica del Perú, director de la Dirección de Derecho de Autor de INDECOPI, y también nos acompaña Viana Rodríguez. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con máster en Derecho de la Propiedad Intelectual en la Universidad Autónoma de Madrid y directora de la organización Cultura 360 Grados Consultores. Los dejo con ustedes, con Viana Rodríguez. Gracias. Gracias, Juanjo. Y gracias al Festival de Cine de Lima por la invitación. Estamos así bastante emocionados de estar aquí, sobre todo en esta edición de En Casa, y al parecer estamos teniendo muchos mejores resultados de los que estábamos esperando. Bueno, quería brevemente explicar un poco cuál iba a ser la dinámica de lo que yo iba a hacer. Yo voy a hacer una breve presentación de lo que es derechos de autor. Conceptos muy básicos, de repente un poco aburridos para algunos de ustedes, pero me parece importante repetirlos, ¿no? Para poder entender esto, y luego de eso Fausto ya pasará a profundizar un poco más en el tema de Indecopy. Juanjo, primero habla un ratito Fausto y luego sigo yo, ¿no? ¿O prefieres ya hago la presentación? Sí, sería más conveniente que hagas la presentación ya mismo. Perfecto, ya, gracias. Denme un segundo, por favor. Ahí. Estos son unos PPTs que hemos preparado en colaboración de Cultura 360 con el INDECOPI. Yo quiero aquí comenzar explicando así brevemente por qué es importante que nosotros entendamos el derecho de autor de manera diferente a lo que es el derecho de bienes materiales en general, ¿no? Yo hace un rato les decía, yo comienzo a escuchar la música de la película de terror cuando a mí me dicen, oye, te traigo un contrato que me bajé de internet. He visto contratos de compraventa vehicular convertidos en contratos de cesiones de derechos de autor, ¿no? ¿Por qué es diferente? Porque, bueno, los bienes materiales, los carros, las casas, los chocolates, los plumones, los colores, etcétera, ¿sí? Son bienes que excluyen de su uso cuando alguien los posee, ¿no? Por ejemplo, yo en este momento tengo este color y solamente yo puedo disfrutarlo, solamente yo puedo escribir con esto, ¿no? Evidentemente, aun cuando estuviéramos todos juntos en un solo lugar, ¿no? Ni Fausto, ni Juanjo, ni nadie podría tener el disfrute de este lápiz si es que lo tengo yo en mi poder. Pero además, ¿qué pasa con estos colores? Si yo comienzo a pintar con este color y pinto muchísimo con este color, me lo acabo. Eso también pasa con los bienes materiales, ¿no? Su uso los desgasta, ¿no? Pasa con los carros, las casas, los plumones, los colores. Pero también los pueden acabar, inclusive, ¿no? Imaginemos un bien material como un chocolate. Si me como el chocolate, se acabó el chocolate. Es diferente a lo que pasa en el derecho de autor. Lo que protege el derecho de autor son bienes inmateriales. Por ejemplo, aquí está una película que a mí me gusta mucho porque además me sirve, yo puedo dar creo que una clase entera del Padrino vinculado al tema de derecho de autor. ¿Ya? Es una de las pocas películas que a mí me parece mejor en película que en libro. ¿Qué pasa con los bienes inmateriales? Los bienes inmateriales, yo por ejemplo, si les proyecto en este momento un pedazo de la película El Padrino,
todos ustedes, aun cuando no poseen la película, van a poder disfrutarla, ¿sí? Pero además imaginemos que vemos las más de 2 horas, ¿no?, del Padrino, eh, y termina la película, salen los créditos. ¿Se acabó la película o se desgastó la película? No. El bien inmaterial sigue intacto. No es como el chocolate, no es como los lapiceros, como los plumones. Eh, ¿Eso qué hace? Que exista una posibilidad inmensa de explotación, ¿no? Yo puedo autorizar a que mi película esté en el cine y esté en DVDs y esté en Netflix al mismo tiempo y cobrar por esos 3 tipos de explotación. Entonces, eh, dan muchísima más posibilidad de generar ingresos, ¿no? Ahora, aquí hay algo bien importante, no hay que confundir las ideas con los bienes inmateriales. ¿Qué pasa con el derecho de autor? El derecho de autor no protege las ideas. Y aquí normalmente es cuando se acercan los clientes y dicen, oye, yo quiero que me ayudes a proteger mi idea. Obviamente yo no les voy a decir, las ideas no se protegen porque el cliente se va, no es cierto. Pero sí les puedo decir cuál es la diferencia entre una idea y una obra. Un ejemplo de idea, una historia de amor que acaba trágicamente, ¿sí? Si yo les digo esto de acá es una idea, nadie tiene la exclusividad sobre esta idea. Sin embargo, sobre las obras sí pueden tener derechos. Romeo y Julieta, Tristán e Isolda, Historia de Amor, la película de los años 70. Yo no había nacido todavía, por si acaso, en esa época, pero me han contado, Historia de Amor de los años 70. Eh, y luego hay otra que creo que está en Netflix ahorita, que es Yo antes de ti. Todas son historias de amor que acaban trágicamente, ¿sí? Otro ejemplo rapidito, inmigrantes que viven en Estados Unidos y que pertenecen a la mafia o a alguna agrupación delictiva. Esa es la idea, ¿sí? Cualquier persona puede hacer una obra sobre la base de esa idea, pero eso no tiene, eso no implica que solamente una persona pueda hacer eso. Esa es la idea, pero estas son las obras. Scarface, El Padrino, Pandillas de Nueva York, etcétera, ¿sí? ¿Quién es autor? Y esto es bien importante aquí en lo que es cine, ¿no? Normalmente la gente parte de, o se imaginan, por ejemplo, a Mario Vargas Llosa escribiendo una obra. Mario Vargas Llosa escribe con su computadora o con su máquina de escribir. Él dijo una vez que escribía en máquina de escribir, hasta ahora. Y es él con su computadora, y no existe más, termina la obra y lo trabajará con su editor. En el caso de las obras audiovisuales, del cine, de incluso de series de televisión, etcétera, todo lo que sea audiovisual, son obras de autoría compleja, ¿ya? Porque son muchos autores participando de estas obras, ¿no? Para crearlas. ¿Quién es el autor según la ley? Es la persona natural que realiza la creación intelectual. Persona natural, como ustedes, como yo, no pueden ser animales, no pueden ser empresas. Este es el mono famoso que tomó una selfie en una isla, ¿no? Y el dueño de la cámara entró en una pelea eterna con Wikipedia que se resolvió hace un par de años en la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque el dueño de la cámara decía, esa foto es mía, ¿no? Y Wikipedia lo que había hecho era agarrar la foto de la web del señor dueño de la cámara fotográfica, ¿ya? Ojo que no estoy diciendo fotógrafo, eh, y la subió a Wikipedia. Entonces, obviamente, este señor va y le reclama a Wikipedia y le dice, saca esa foto porque me estás malogrando el negocio, ¿no? Y Wikipedia le dice, no, porque tú no tienes derechos de autor sobre la foto. ¿Por qué? Porque el clic lo hizo el mono. Y evidentemente, la Corte Suprema de los Estados Unidos terminó dándole la razón a Wikipedia. Los animales no generan derechos de autor. Las empresas tampoco. Oye, Viana, pero hay productoras audiovisuales que son empresas. Sí, pero no son, o sea, son empresas y además son titulares de derechos, pero no son autores. Es decir, la autoría siempre nace en una persona natural y luego se transfiere a otra persona natural o a una empresa, ¿no? A una asociación, etc.
¿Qué cosa es una obra? Una obra es toda creación intelectual de mi cabeza, personal, como persona natural y original, ahorita voy a eso, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma conocida por conocerse. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos, este es el ejemplo que yo siempre pongo de la caperuza. Ya les dije que les voy a hablar. ¿Ya? Si en este momento yo les digo a todas las personas que están viendo la transmisión por Facebook Live, les digo, saquen una hoja de papel y cada uno de ustedes dibuje a una niñita con una capita roja que tiene una canastita en el brazo con comidita que está caminando por el bosque rumbo a visitar a la abuelita. Todos y cada uno de ustedes me va a dibujar a la caperucita roja, ¿sí? Eh, pero ninguno de ustedes, si nos ponemos a enseñarnos los dibujos, ninguno de los dibujos va a ser igual. ¿Por qué? Porque cada uno de estos dibujos está reflejando la personalidad del autor, o sea, de cada uno de ustedes, del que los dibujó. Y eso es la originalidad. La originalidad es cómo el autor plasma su personalidad en la obra. Este tema es bien discutido, da para congresos, y es largo de discutir, pero digamos, esta es la manera más fácil que yo encuentro de explicárselos. Los derechos de autor se dividen en dos tipos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Con los patrimoniales hacemos plata, después vamos a esos. Pero los derechos morales son derechos personalísimos, pegados al autor, que son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles, ¿ya? Yo les voy a dar dos ejemplos de derechos morales. Estos derechos jamás se separan del autor. Oye, pero yo transferí todos mis derechos sobre la obra. Sí, pero transferiste los patrimoniales. Los morales nunca se pueden transferir. El derecho de paternidad, yo no sé si ustedes han visto esta película, pero se la llevan de tarea, ¿ya? Está en Netflix, creo que también está en Amazon Prime, se llama Big Eyes, ¿ya? Y es justamente, no los voy a spoilear, es justamente la historia, ¿no? De cómo se define quién es autor o autora de una serie de cuadros, ¿no? Donde se pintaban estos niñitos con ojos grandes, niñitos y niñitas, o personas en general con ojos grandes. Eh, y es súper interesante porque además, ¿qué es lo que define? Es interesante cómo el juez llega a la conclusión de quién es el autor o la autora de esos cuadros. ¿Qué es lo que les da entonces el derecho de paternidad? El derecho a ser reconocidos como autores de las obras. Oye, pero pasaron 1000 años y la obra, no importa, igual tienes que poner el nombre. Oye, pero transferiste todos los derechos, no importa, igual tienes que poner el nombre. ¿Ok? Este es el derecho de paternidad. El de integridad, ese es el ejemplo más claro que puedo encontrar. El de integridad es el derecho que tiene el autor de impedir cualquier tipo de deformación, mutilación o incluso la completa eliminación, digamos, destrucción de su obra. Esto, este es un caso famosísimo, ¿no es cierto?, donde una señora, la señora Cecilia Jiménez, termina, muy proactiva ella, termina haciendo lo que ustedes ven a la derecha, ¿no? Tratando de arreglar o de mejorar, ¿no? Estos cuadros que tenía la parroquia de Borja, eh, y que estaban un poco deslucidos, ¿no? Por el paso del tiempo. Definitivamente aquí hubo una deformación de la obra, ¿no? Eso nos queda, creo que clarísimo a todos. Si, si el autor, bueno, el autor estaba muerto hacía muchísimo tiempo, pero si los herederos, ¿no? Las herederas, en realidad, del autor hubiesen decidido iniciar un proceso por infracción, sería por este derecho, porque esta obra definitivamente se vio modificada. ¿Cómo se ve eso en el mundo audiovisual? Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan, hace un tiempo un canal de televisión pasó pasó un ciclo de películas peruanas y una de ellas, no me acuerdo por qué exactamente, creo que comenzaba el noticiero de las 8 y calcularon mal los cortes, ¿no? Y definitivamente tuvieron que cortar la última escena de la película, ¿ya? Eso claramente es una mutilación, es decir, si el autor se decide a denunciar
por ejemplo, el canal de televisión que hizo eso, tendría que hacerlo por el derecho de integridad. Esos son los dos derechos más importantes, ¿no? El derecho de paternidad y el de integridad. Y los derechos patrimoniales son los derechos con los cuales ustedes pueden hacer dinero. ¿Por qué? Porque licencian o cesionan esos derechos a cambio de un pago. Por ejemplo, el derecho de reproducción, ¿no? Que es el derecho que tiene el autor de fijar, o sea, grabar, ¿no? O sacarle copias a su obra. Acá estoy yo poniendo una copia en Blu-ray del Resplandor. Eso es reproducción. El derecho de distribución es el derecho que tiene el autor de permitir que su obra, ojo, en un ejemplar físico, es decir, en un DVD, en un Blu-ray, en un, no sé si siguen existiendo, VHS, ¿no? Sea puesto a disposición de un público, ¿ya? Pero siempre en ejemplares físicos. Es decir, cuando ustedes contratan Netflix, no es que Netflix les toque la puerta al inicio del mes y les diga, bueno, acá te traigo 3 camiones, ¿no? Con DVDs o con Blu-rays. No les trae ejemplares físicos. Entonces, lo que hace Netflix puede ser llamado de manera coloquial distribución digital, pero en realidad no es distribución, porque no hay ejemplares físicos. Entonces, ¿qué es Netflix? Netflix es comunicación pública. Es el derecho que tiene el autor a justamente permitir que su obra sea puesta a disposición de un público, pero sin entregar ejemplares. Cuando ustedes van al cine, al teatro, cuando ven Netflix, Spotify, YouTube, etcétera, todo eso es comunicación pública, ¿ya? Cada uno de estos derechos se puede utilizar por separado, ¿ya? Entonces, miren todas las posibilidades que está teniendo el autor. Y finalmente, el derecho de transformación, que es el derecho que le permite al autor, ¿no es cierto?, autorizar la adaptación de su obra, ¿ya? Esta adaptación puede incluir un doblaje en idioma, un subtitulado, ¿ya? Pero también cuando pasas de un libro a una película, ¿sí? Este es el ejemplo que yo siempre doy, ¿no? La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa, a La ciudad de los perros, de Francisco Lombardi, y que incluso hace unos años se hizo obra de teatro. Eso es lo que conocemos como transformación, las adaptaciones. ¿Cuánto duran estos derechos patrimoniales? Ya vimos, los morales son perpetuos. Los patrimoniales, toda la vida del autor, más 70 años después de su muerte, ¿ya? Pero en el caso de las películas, es 70 años desde su primera divulgación, ¿ya? Ojo, estábamos hablando de que estas obras son de autoría compleja, es decir, el guión, por ejemplo, puede explotarse de manera separada a lo que es la película, ¿no? La música que se sincroniza en la película puede explotarse también como fonograma, como disco, por otro lado. Entonces, esas obras pueden tener protección de manera independiente a la protección que tiene la película. Yo sé que es un poco complejo, pero para ayudarlos a eso estamos los abogados. ¿Y qué es la sincronización? Acá es un ejemplo, son temas, el tema de la sincronización a mí me parece súper bacán porque es algo que es bien complejo, pero además es el toque, ¿no? De lo que puede hacer que una película o una serie sea buena o no, ¿no? Yo hablaba la vez pasada con unos amigos y les decía, a mí me ha tocado ver películas antes de la postproducción, ¿no? Sin sonido, o sea, sin sonorización, mejor dicho, sin música. Y yo a veces me asusto, claro, yo no tengo la visión de un cineasta, ¿no? Yo me asusto porque digo, Dios mío, o sea, y todos esos espacios vacíos, ¿no? Claro, pero el cineasta ya la vio, o sea, ya vio dónde va a poner la música, ya está trabajando con el compositor musical, ya sabe cómo es que va a hacer los cortes, ¿no? Y claro, yo me asusto, pero luego cuando la veo ya terminada, digo, o sea, la música es un factor importante, ¿no? Y la sincronización es justamente eso, poner una obra musical en otra obra, en este caso en una obra audiovisual. Se puede hacer, por ejemplo, todos tenemos en la cabeza la canción de Rocky, cuando Rocky sale corriendo
las calles de la ciudad. Eso es sincronización. Cuando comienzan los Simpsons y cada inicio de episodio es diferente, ustedes lo que están viendo también son imágenes, ¿no es cierto?, con movimiento, creando una sola unidad creativa. Eso también es sincronización. O cuando ustedes juegan, yo bien vieja, Mario Bros, ¿no? La primera, la primera versión, ¿sí? Y escuchan la musiquita de cuando Mario Bros comienza a caminar y salta y agarra la flor de fuego, etcétera. Eso también es sincronización. Eh, y eso normalmente se negocia antes, no se negocia después, ¿ya? Eh, yo con eso acabo y seguramente después podemos hablar ya de otras cosas, pero para no excederme, con eso termino. Gracias, Juanjo. Sí, Juan, estás ahí. Estamos con Fausto Bierlich en este momento. Perfecto, muy buenas tardes con todos. Juanjo, muchísimas gracias por la invitación. Diana, encantado de verte nuevamente. Aprovechando también para felicitarte y agradecerte por todo el apoyo, Diana, que nos has venido brindando en el tema de difusión de los webinars que de Copy hemos venido organizando. Ha sido un apoyo muy importante. Y efectivamente, creo que ha tenido muy buena acogida estos webinars que juntamente con Cultura 360, en el marco de un convenio que hemos tenido, se han venido desarrollando en estos últimos meses con ocasión de la pandemia. Muchas gracias nuevamente. Bueno, amigos, el día de hoy simplemente deseaba comentarles un poquito acerca de lo que nosotros venimos trabajando desde Indecopy. No sé si podemos ver ya, tener la presentación en pantalla. Sí, básicamente quería un poco comentarles lo que venimos haciendo de Indecopy en lo que es el marco de la protección del audiovisual, ¿no? Las herramientas con las que Indecopy viene trabajando actualmente desde la Dirección de Derecho de Autor, los nuevos aplicativos o herramientas que también estamos desarrollando, comentarles un poquito la labor que hacemos en la dirección, comentarles también un poquito los proyectos legislativos que se vienen, que están en espera en el Congreso actualmente, y bueno, en general todos los convenios y las buenas prácticas que venimos llevando dentro de este importante sector creativo que es sumamente importante. Como es su conocimiento, yo soy cinéfilo, me encanta el cine y evidentemente reconozco la labor creativa, las personas que intervienen, la labor técnica, es una suma de esfuerzos para dar un producto muy interesante, ¿no? Que nos entretiene. Y quién no en algún momento ha escuchado cuando se hablaba, yo recuerdo el niño, la magia del cine, ¿no? Es que la magia del cine como una forma de audiovisual es algo pues que el niño te marca, ¿no? Te marca desde el momento en que vas a las salas de cine que hoy en día la tecnología ha ayudado a potenciar y darle ese esplendor que tiene, ¿no? Y allí la importancia de esta industria. Solamente para agregar algo muy puntual, algo que yo no sabía hasta hace muy poco, leyendo, me informaba que el audiovisual en algunos países es considerado, digamos, un valor supremo, por así mencionarlo. Y es que el audiovisual es una forma de poder evidenciar por parte de los países su cultura, ¿no es cierto? Por evidenciar sus valores a terceros países. No por algo, pero teníamos Estados Unidos, la India, hoy últimamente China, que también está dando mucho de qué hablar en esta industria. Si no, lo podemos ver en el año 2012, en Pekín, en China fue sede de un convenio muy importante que, bueno, no viene al caso, pero está muy relacionado al tema del audiovisual, para hacer sede de un tratado que se adoptó, que es el Tratado de Pekín, muy relacionado a esta industria, por cierto, pero que de alguna manera marcó la pauta sobre este tema tan importante, ¿no? Cómo el audiovisual es una herramienta muy poderosa para transmitir una serie de mensajes, valores que a los países les interesa proyectar más allá de sus fronteras. Una breve sinopsis muy general a la cual evidentemente abundaremos más luego que hablemos sobre los aspectos muy puntuales que quería mencionar de las herramientas que manejamos. La siguiente, por favor.
Quería comentarles un poco del tema de la herramienta de registro, ¿no? La herramienta de registro, si bien el registro en Indecopi, en la Dirección de Derecho de Autor, es un sistema que permite registrar, valga la redundancia, las obras del ingenio, ¿no? Tenemos una serie de diferentes tipos de obras que pueden ser fácilmente registrables. Hoy en día, en el marco de lo que es el acercamiento de los servicios que presta el Indecopi a la ciudadanía, se han desarrollado una serie de herramientas digitales que nos permiten ofrecer este servicio de una manera rápida, sencilla, en la cual hoy más que nunca lo estamos viendo, en que el usuario o quien quiera registrar una obra no tenga que acercarse físicamente a las instalaciones del Indecopi. Y que la importancia del registro básicamente es porque me da a mí, como un creador de una obra, como un autor, una especie de constancia de autoría, ¿no? Que le otorga el Estado. Respecto de una obra original, como muy bien lo ha mencionado Diana, y que lo que busca el registro es dar una seguridad de quién es el titular, generar más o menos una fecha cierta de autoría, de prueba de autoría, que es un elemento muy importante a fin de evitar posibles infracciones, ¿no? O posibles cuestionamientos a futuro respecto a quién ha sido o no el titular de una determinada obra. El registro me otorga una mejor prueba ante cualquier tipo de eventualidad en que se cuestione justamente quién ha hecho tal obra. Entonces, el registro me otorga lo que se llama la publicidad registral. Es una especie de registro público que me permite a cualquier persona poder enterarse quién es el autor de una determinada obra. Y esto generalmente es usado muchas veces en la industria, ¿no? La industria del entretenimiento, las industrias creativas muchas veces desean saber quién es el autor de una obra para negociar, para poder de alguna manera sacar o volver comercial una obra determinada, un libro o un guión, por ejemplo, ¿no? Evidentemente que la utilidad de este registro en la práctica se ha venido dando. Primero, el tema de la que yo lo pongo en la presentación, promoción de la carrera magisterial. En el ámbito del magisterio es muy importante para efectos de lograr, por ejemplo, ascensos o acreditar obras, ¿no? Para efectos de poder ser ascendido en este ámbito, acreditar el registro. Otra forma que he visto que por qué es utilizar el registro de las obras es, por ejemplo, en el mismo sector de la cinematografía, para poder, en estos casos de guionistas que han tenido que registrar sus obras, sus guiones, para poder concursar en eventos del extranjero. Y aquí los organizadores correspondientes le solicitaban el tema del registro correspondiente para tener una mejor prueba de quién era el autor. Y que todo el tema registral a nosotros como institución nos es de gran utilidad, porque promoviendo el registro de las obras se da lo que llamamos un sinceramiento de los sectores creativos, es decir, a nosotros nos interesa saber, tener un historial, quién registra, en qué medida se registra, cuáles son las industrias que más se están moviendo a partir del registro, y a partir de esto, esta información tan valiosa que puede ofrecer un registro, poder colaborar en el diseño de políticas públicas, ¿no? Políticas públicas que nos pueden ayudar a trazar un rumbo, apoyar a los sectores creativos, lo cual evidentemente es sumamente importante. Y evidentemente este es un resumen muy concreto de algunas de las razones de la importancia de efectuar los registros, ¿no? La siguiente, por favor. Acá les quería hablar también muy brevemente de una herramienta que surgió antes de la pandemia, un poco como adelantándonos también a lo que se venía, y es que dentro del marco de lo que es la digitalización, las instituciones del Estado, y dentro del marco de la política de acercamiento de las instituciones también a todo lo que es el entorno digital y las herramientas que hoy en día ofrece el entorno digital y que facilitan, digamos, que el usuario esté más conectado con las instituciones, es que se desarrolló un registro ya no de manera presencial, sino que bastaba solicitar el registro de las obras a través del Internet. A cualquier día, bueno, para la redundancia, del sentido de la noche, basta con tener una conexión a Internet para poder solicitar el registro de las obras. Y evidentemente el registro de las obras hoy en día es sumamente sencillo, uno no tiene que acercarse físicamente a Indecopi, y en especial en estas épocas. Se cuenta con unos formularios que ya están interconectados incluso con un sistema PIDE. Es un sistema de interconexión con las demás instituciones del Estado, en las cuales uno es fácil
simplemente ingresar el DNI para que se dé esa trazabilidad con RENIEC, por ejemplo, ¿no? Uno pone su nombre o el número de DNI y evidentemente esa información fluye al formulario. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que puedo registrar? ¿Cuándo puedo registrarlas? Como les comentaba, esta nueva herramienta que se ha dado me permite registrar prácticamente todo tipo de obras, ¿no? Con la facilidad de poder ingresar a Internet y allí mismo rellenar los formularios electrónicos para los diferentes tipos de obras. Los pagos también se hacen a través de un sistema de interconexión con los principales medios de pago, ¿no? Se cuenta recientemente con un tutorial que le puede explicar fácilmente al usuario que no está muy familiarizado, porque también nos ha pasado que hay usuarios un poco renuentes todavía a acceder a estas nuevas herramientas digitales, y ese le puede explicar paso por paso cómo se realiza el registro de las obras, y evidentemente que es un procedimiento sumamente sencillo, es fácil de entendimiento por cualquier persona. Hay un tutorial que se le ha hecho, como mencionaba, y evidentemente mencionar también que las tasas últimamente se han visto reducidas, ¿no? Justamente como una forma de incentivar o promocionar esta nueva herramienta digital. La siguiente, por favor. Esta es una de las ventajas que le decía, ¿no? Que el registro virtual es totalmente virtual, desde las solicitudes del registro a través de Internet. Uno simplemente genera un código de acceso, se registra y evidentemente todo el procedimiento hasta finalizar el proceso, se le otorga su certificado de registro a través de estos sistemas QR de reconocimiento, ¿no? Es decir, hay todo un esfuerzo que se ha hecho justamente para evitar que el usuario tenga que, por algún modo, acercarse a las instituciones del Estado, y a través del directo que tienen. Es un sistema que, como les mencionaba, está interconectado al sistema PIDE, es un sistema interconectado al Estado, donde está la RENIEC y otras instituciones que permiten, de alguna manera, consolidar los datos, ¿no? Que están en poder de otras instituciones. La siguiente, por favor. Evidentemente, como les comentaba, todos los documentos, una vez ingresados, es por vía virtual, que se produce también a través de estos medios la descarga de los archivos en medios digitales, y que evidentemente todo tiene una validación a través de un código QR y firma digital. Todos estos certificados y títulos de registro se les retornan o se les envían a través de la casilla o el correo electrónico que el usuario, el solicitante, presentó al iniciar el trámite. Y evidentemente el certificado tiene ese código de validación QR que les mencionaba. El certificado es el título de propiedad, digámoslo así, de esa obra, ¿no? Que el usuario la va a poder descargar y tiene ese código QR que la valida, lo valida como un documento evidentemente original, ¿no? De validación de que consta en un registro. La siguiente, por favor. Y bueno, básicamente mencionarle el plazo, los plazos también se han visto reducidos a efectos de que el usuario pueda tener este certificado, este título de propiedad de una manera rápida y sencilla. Y evidentemente que los medios digitales hoy en día han ayudado a que esto se pueda ir dando, ¿no? En el INDECOPI se viene trabajando constantemente, conjuntamente con lo que es la Gerencia de Tecnología e Información, en ver siempre la posibilidad de que nuestros procedimientos sean siempre más rápidos y efectivos, siempre en beneficio de los usuarios y por ende los sectores creativos, que son los que requieren muchas veces estos títulos, como les manifestaba, para poder participar en torneos internacionales, eventos internacionales, etc. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo registrar una obra? Básicamente es el procedimiento que les señalaba. Lo primero es crear una casilla electrónica en la plataforma de INDECOPI. Con el usuario que se ha generado hay que ingresar una clave al sistema, ¿no? Luego seleccionar, iniciar el registro de obra que quiero realizar y evidentemente se elige la obra a registrar, se llenan los datos en el formulario electrónico. Como les mencionaba, todo está interconectado con el sistema PIDE, que es el sistema de interconexión del Estado con el resto de instituciones, ¿no? Que validan la identidad del usuario, evidentemente. La siguiente, por favor.
Esta es una herramienta adicional que les quería comentar, que también ha sido diseñada con el fin de ayudar en los procesos creativos, ¿no? En la industria creativa siempre es importante tener esta información que tiende a ser una especie de catálogo digital de obras que han pasado al dominio público. Es un trabajo que se hizo con el apoyo de la Biblioteca Nacional. Se trata de obras literarias que ya han pasado al dominio público. Es una especie de metadata. No es que las obras estén reproducidas y las pueda bajar. Es una metadata digital de todas las obras por titulares, por título de obras que se encuentran ya en el dominio público. Se estructuró el año pasado justamente con la finalidad de promover los procesos creativos, ¿no? Como lo mencionaba Diana, a veces alguien quiere realizar una película y evidentemente quiere basarse en un guión posiblemente, o que ya haya pasado al dominio público, en un documento, en una obra literaria que ya puede haber pasado al dominio público, y evidentemente esta información puede ser de sumo interés. El catálogo, bueno, en líneas generales estado estructurado en 4 partes. La primera es la correspondiente a preguntas frecuentes, que lo que busca es establecer un poco el primer contacto con el usuario, ¿no? Explicarle de una manera sencilla qué es el dominio público, por qué a las industrias creativas les puede servir este catálogo de obras en dominio público, ¿no? La otra gran parte con la que cuenta este catálogo es un buscador de obras en dominio público, ya sea por título o por nombre de autores, y finalmente de poder acceder al catálogo completo, ¿no? Al catálogo, digamos, no por búsqueda, sino todo el catálogo en sí, un catálogo digital que ha sido estructurado también con una parte muy importante. Evidentemente, y lo que también busca el catálogo es tener un sistema de contacto con el público, ¿no? Si es que el público logra ver o conoce alguna obra que ya ha pasado al dominio público y no se encuentra en este catálogo, evidentemente nos puede mandar la información correspondiente a fin de procesarla, verificarla y efectivamente poderla también considerar en este catálogo. Entonces, esta herramienta también es importante y ha tenido mucha demanda, pero básicamente son obras literarias. Esperamos en un futuro ver existe con el tema musical y con otros temas, otro tipo de industrias también podemos relacionarnos más para ampliar este espectro del catálogo. La siguiente, por favor. Bueno, ese es el sistema de buscador, ¿no? Que también es una especie de información sumamente importante y que le va a permitir al usuario acceder a los servicios que presta el Indecopy, básicamente en el tema de búsqueda, ¿no? Totalmente gratuito, que le permite conocer qué obras están registradas, incluso saber si ellos mismos son titulares de algún tipo de obra, ¿no es cierto? Entonces, este sistema ingresando va a poder determinar o poder evidenciar si es que soy titular de alguna obra, si es que algún familiar mío registró, ¿no? Una obra, un hermano, un familiar, etcétera, ¿no? Son búsquedas por titular, por DNI y por el mismo título de la obra. La siguiente, por favor. Esto además va relacionado con las diferentes actividades en pro de esta industria en la que Indecopy participa cada año, gracias al Festival de Cine justamente, que se organiza, en el cual venimos participando ya hace 2 años. Evidentemente que también participamos, es parte de la labor promocional que realizamos con el fin de incentivar también esta industria, ¿no? Con los foros, hoy en día con los webinars, pero también premiando, reconociendo los esfuerzos, ¿no? Que se hacen en esta industria. Evidentemente, desde hace 2 años, como les mencionaba, el Indecopy tiene presencia en estos eventos de tal importancia que evidentemente ha motivado que nosotros estemos reconociendo siempre a los guionistas, a quienes intervienen en esta importante industria. La siguiente, por favor. Bueno, básicamente la ficha que se utilizó el año pasado, el Indecopy organizó el primer concurso nacional de cortometrajes, con el cual contamos con el apoyo de varias entidades y promocionaron también este evento. Y evidentemente lo que trato de destacar acá es la labor que venimos teniendo en todo lo que es la difusión, también colaborando con esta importante industria, ¿no? Como les comentaba al inicio, somos conscientes que el audiovisual tiene un poder, es una herramienta muy poderosa para transmitir no solamente el tema de valores, sino el tema de mensajes. Y es por esta razón que consideramos que teniendo nosotros como institución que transmitir un tema de valores, especialmente sobre el tema de respeto a la propiedad intelectual, el respeto a los derechos de autor, el respeto a la creatividad,
el rechazo a la piratería, decidimos que era muy importante utilizar esta herramienta, ¿por qué no?, esta industria de la industria audiovisual, para trasladar este mensaje. Y es así como organizamos este primer concurso a fin de captar todo la labor creativa de las personas para poder trasladar mensajes fuertes y concisos en pro de la propiedad intelectual, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, este es un proyecto que quería comentarles de manera general. Es uno de los tantos proyectos que se viene trabajando también en pro de esta industria. Actualmente se encuentra en el Congreso. Ya pasó todos los filtros que tenía que pasar, a través del Ministerio de Justicia, siendo la presidenta del Consejo de Ministros. Actualmente se encuentra ya en el Congreso. Era un proyecto que de alguna manera lo que busca es sancionar de manera efectiva todo lo que son aquellas grabaciones que se solían, bueno, antes de la pandemia, se solían hacer desde las salas de cine. La motivación de este proyecto fue que tomamos conocimiento que el Perú, conjuntamente con México, eran los números uno en este problema del camcorder, ¿no? En las salas de cine peruanas y de México, ocupamos los primeros lugares en el sentido que desde allí es donde se graban las películas, generalmente películas de estreno, que más tarde son reproducidas a través de ya sea DVD o soporte físico, pero más grave aún, son el primer eslabón de la cadena de reproducción de estas películas en plataformas de Internet, es decir, en sitios no autorizados de Internet, donde evidentemente se lograban ver estas películas, de manera no autorizada, por supuesto. Esto fue muy interesante, esta labor, porque cuando se trabajó este proyecto, nos informamos primero con los expertos, y ellos nos mandaron información. Hoy en día la tecnología lo permite. Ellos sabían exactamente de qué país y de qué cines exactamente provenían estas obras pirateadas. Es decir, alguien en los cines grababa las películas también con tecnología moderna, o grababa solamente el audio de las películas y las subía a través de las plataformas o a través de Internet, ¿no? Y evidentemente hacía su negocio en Internet, ¿no? Y este es un tema también importante. A través de Internet, evidentemente que se creaban lugares no autorizados en los cuales se ponían a disposición películas para que el usuario, sin tener que pagar nada, las pueda visualizar. Ustedes se preguntarán, ¿cuál era el negocio entonces? ¿Por qué alguien grabaría en el cine, ¿no?, reproduce estas películas y las sube a las plataformas o lugares no autorizados de Internet? Y evidentemente que el negocio, y esto fue también otro ámbito para estudiarlo, fue que está relacionado con el tema de la publicidad. Estas grandes mafias que tienen lugares en Internet donde ponen estos, sin autorización por supuesto, las películas o música en general, evidentemente que ganan cada vez que alguien, el público, ingresa a estos lugares y visualiza las películas, porque evidentemente también va a haber cierta publicidad. Entonces, estos lugares viven de la publicidad. No es que vivan del amor a las películas, al cine, no, ellos viven de la publicidad que les genera. Cada vez que alguien, inconsultamente, o el usuario que no conoce, ingresa a estas plataformas, a estos sitios de Internet y visualiza las películas. Y es ahí donde también tuvimos otro campo de acción, el de Indecopi, llegar a contactarnos, a tener acuerdos de entendimiento y de buenas prácticas con lo que es el ecosistema publicitario peruano, ¿no? Esta misma problemática evidentemente también se suscita en otros países. Y es que el ecosistema publicitario muchas veces no sabe que realmente, de alguna manera, ellos, sin desearlo evidentemente, están propiciando este tipo de actividades, ¿no? Los anunciantes o titulares de una marca, por ejemplo, muchas veces no saben que sus productos, su prestigio, su marca, se está exponiendo, al igual que las películas, en lugares no autorizados de piratería. Y evidentemente esto ha implicado toda una labor en la que se ha venido trabajando con todo el ecosistema publicitario a fin de que ellos tengan buenas prácticas, ejerzan mayor control, no sepan cómo viene operando el tema de la piratería y sepan de alguna manera cómo cortarle, digamos, la fuente de ingreso a estos lugares no autorizados. Bueno, el tema del camcording es la grabación, como les mencionaba, desde las salas de cine, y que representan el primer eslabón en la cadena de reproducción de las películas, ¿no?, que más tarde se van a pasar a través de Internet y a través de estos lugares evidentemente no autorizados. La siguiente, por favor.
Simplemente resumirles también el marco normativo. En el INDECOPI, desde la Dirección de Derecho de Autor, contamos con una labor de registro que se las he adelantado hace unos minutos, pero también tenemos otra labor, que es la de proteger la propiedad, la creación intelectual, ¿no? Y es en ese sentido que nosotros contamos al interior de la dirección con una comisión, que es la Comisión de Derecho de Autor, encargada justamente de resolver a nivel administrativo cualquier tipo de infracción que les ha comentado, justamente les comentaba Diana, ¿no? Respecto a algunos de los derechos patrimoniales o morales que tienen los autores. Y ahí es donde entramos a tallar nosotros como comisión para resolver los casos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos resolver en el marco de la comisión? Evidentemente, cuando alguien presenta una denuncia por infracción, ya sea de algunos de sus derechos morales, que bien ha comentado Diana, o de sus derechos patrimoniales, se inicia todo un procedimiento en el cual o declaramos fundada la denuncia o declaramos infundada. En el caso de declarar fundada, es decir, amparar esta denuncia por infracción por cualquiera de los derechos morales o patrimoniales del actor, evidentemente el INDECOPI va a ordenar el cese de la infracción, pero también va a ordenar la imposición de una multa, ¿no? Multas que pueden ir hasta las 180 unidades impositivas tributarias. Este es un tema que evidentemente es independiente del ámbito penal. Y acá, hace un breve paréntesis, cuando les hablaba yo del tema de la ley de camcording, se trata de una modificación que se está proponiendo al Código Penal. En el Código Penal era ilícito la grabación que se hace desde las salas de cine. Pero ¿cuál era el inconveniente que estaba pasando? Que los fiscales no tenían de alguna manera las herramientas suficientes para poder sancionar debidamente a los infractores. La ley, tal cual como estaba, la ley penal, exigía que el fiscal tenía que acreditar, digamos, que el infractor, la persona que había estado grabando en la sala de cine, pretendía usar esas grabaciones para efectos de la comercialización. Entonces, era una carga de probar muy poco complicada. El proyecto que se está presentando actualmente en el Congreso lo que busca es simplemente, basta el hecho de la filmación, basta el hecho de grabar. No importa si grabaste la película entera o solamente el audio, basta el hecho de grabar. Evidentemente que toda esta labor, una vez que consideramos sea aprobado este proyecto de ley, va a implicar evidentemente en paralelo toda una labor de enseñanza, ¿no es cierto?, hacia el público. Vamos a tener que trabajar con los cines. Bueno, esperamos que salir de este tema de la pandemia, trabajar con los cines, porque evidentemente va a implicar una labor de poder enseñarle a la ciudadanía, a la gente que pueda y estar en condiciones de asistir a la sala, poder tomar las medidas del caso, ¿no? De alguna manera los jueces también van a tener que aplicar mucho criterio para sancionar debidamente esto. Pero es que era una modificación que resultaba necesaria, ¿no? Dados los altos índices de infracción en este tipo de, digamos, de tipo de dispositivo que se estaba produciendo, y sobre todo los efectos nocivos que nosotros como país estábamos proyectando de mala imagen al exterior. Con esto yo estoy acabando mi presentación y, José, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. A ti, Fausto, y quisiéramos saber, te agradecemos también a Viana por sendas exposiciones, y más bien quisiéramos saber si Viana tiene alguna pregunta en relación a lo que tú has expuesto y luego posteriormente a viceversa, ¿no? Si tú tienes algún comentario respecto a lo dicho por Viana. Viana, te escuchamos. Gracias, Juanjo. Sí, Fausto, tú estabas comentando lo de la ley del camcording, y sí, yo me acuerdo que eso es algo que tú venías trabajando desde hacía tiempo. Pero así como ustedes han verificado que, digamos, ese es el primer eslabón, ¿no?, dentro de toda esta cadena de piratería que existe, también se han visto mucho, ahora sobre todo que todos estamos recluidos, o al menos eso esperamos, ¿no?, que estén recluidos en sus casas. También se han comenzado a suscitar una serie de preguntas, ¿no?, sobre, oye, yo necesito pedir permiso, por ejemplo, para pasar una película por una red social, para colgarla en internet, ¿no? Aun cuando yo no gane dinero, aun cuando lo esté haciendo, digamos, como para, no sé, compartir con mis amigos, ¿no? O dar a conocer. Existe, y esta es una pregunta que a mí siempre me hacen, pero seguramente tú la puedes explicar mejor. ¿Existe legislación al respecto? ¿Existe normativa? ¿Es un vacío legal?
como se está dando ahora, ¿no? Este tipo de comunicaciones públicas de películas por redes sociales o por la web, ¿no? Sí, gracias, Diana. Sí, efectivamente, como tú bien lo has dicho, ya el tema analógico ya quedó por fuera. Ahora estamos viviendo un mundo digital en que evidentemente Internet domina, y ese es justamente uno de los retos también que existe para todos, y evidentemente que para el derecho de autor no es la excepción. Estamos viviendo la era de las plataformas digitales hoy en día, que evidentemente son una herramienta muy importante hoy en día para el tema de difusión de las obras, la difusión de los contenidos. Se habla mucho también de que hoy en día las plataformas de Internet ejercen un poder y tienen un gran poder de mercado muy importante, que incluso por ahí escuchaba, leí en algún, que también de alguna manera, no sé si decirlo, amenaza a la industria audiovisual, se decía, y en general cualquier otro tipo de industria, porque como tú sabes, las plataformas, que son empresas que se constituyen como plataformas, tienen un gran poder de mercado. Son las que organizan a la larga el contenido de música, películas, etcétera, y organizan las preferencias de los consumidores también, ¿no? Hoy en día, ¿quién no quiere estar en las plataformas? Evidentemente que eso nos da un plus, pero los usuarios también acceden a las plataformas para obtener información, contenidos que de alguna manera satisfagan su expectativa, ¿no? Ya sea las plataformas hoy en día utilizan software, utilizan inteligencia artificial para codificar las preferencias o los gustos de los usuarios, de los consumidores. Tienen como una gran base de datos almacenada de que saben a Fausto bien, dice a Diana, qué tipo de películas le gusta, qué género, etcétera. Y este sistema de inteligencia artificial les va a servir a ellos también para saber, bueno, el público, el 99% pide películas, por decir, de terror. Ya saben a qué tipo de producción, en qué tipo de producción o género invertir. Entonces, es información muy importante la que ellos manejan, y que evidentemente todo este flujo de información que ellos tienen podría significar un ahorro, evidentemente, para quien produce películas. Es decir, ya no será un riesgo para quien produce una película saber, oye, ¿le gustará? ¿Tendrá pegada esta película? No, ya van a lo seguro. Y evidentemente los riesgos de invertir disminuyen. Entonces, evidentemente, todo esto es lo que está trayendo, evidentemente, no todo es de alguna manera color de rosa. Evidentemente, las tecnologías también tienen aspectos que tienen que de alguna manera regularse. Hay aspectos éticos, en fin. Pero en general creemos que es una buena propuesta la que hay, ¿no? Evidentemente, que podría implicar también más tarde una regulación, no estoy seguro. Pero sí, lo que podría decirte es que evidentemente las tecnologías hoy en día ofrecen esa posibilidad. Y evidentemente Internet no está ajeno, ¿no? Cuando se trata de circular o poner las obras a disposición, evidentemente las obras le pertenecen a alguien. Y evidentemente tenemos que partir que es necesaria la autorización de los autores, de los creadores, ¿no? Ya sea para poner a disposición, que es una forma de comunicación pública de las obras, a través de Internet, a través de estos medios tecnológicos, para que los usuarios puedan tener acceso, pero evidentemente las autorizaciones sí, siempre son necesarias, ¿no? Y Gracias. Fausto, ¿tendrás algún comentario, relación o algo que pueda complementar lo dicho por Viana? Estás sin audio, Fausto. Sí, Diana, sumamente interesante cuando hablas de los derechos morales en su explicación. Y justamente ese ejemplo que mencionas no lo tenía mapeado. Yo tenía mapeado una película también de niños, justamente, y que la OMPI escuchaba que la estaba promocionando también, porque era una de las mejores formas de hacer entender a la gente la importancia y el respeto a los derechos morales. Y es una película que se inspiró en una tradición del Día de los Muertos en México, que creo que se llamaba Ara de Disney, creo que era Cocu, si mal no estoy, un ¿Coco? niño, Coco, perdón, Coco, que de alguna manera era una forma muy interesante y didáctica de hacerle comprender a los niños la importancia del respeto a los derechos morales, ¿no? Y en especial del derecho de paternidad, por todo este desarrollo que se venía realizando. Y evidentemente, a mí
bueno, con la explicación que nos ha dado muy bien Diana, a mí me provocaba un poco preguntarle en su experiencia profesional, que ha visto algunos casos de este tipo de situaciones que a veces se dan entre los mismos creadores de obras audiovisuales. ¿Cuáles son los mayores, digamos, infracciones más comunes que suelen incurrir autores, o bueno, en esta industria en particular, si tú has podido apreciar? Sí, gracias, Fausto. Eh, m- Son infracciones, pero también son errores, pero que se cometen la mayoría de veces, y yo lo veo de primera mano, con clientes míos súper convencidos de que lo que están haciendo no es una infracción, ¿no? Como por ejemplo, coger una canción y sincronizarla en una película, pero sin tener ningún tipo de autorización de los titulares de derechos de la canción, ¿no? De la obra musical. Eso es súper común, ¿no? Nosotros incluso brindamos un servicio que es como un compliance, pero compliance para películas, una cosa así, para obras, ¿no? Antes de que salgan a la luz. Y es que, y terminamos viendo películas, obras de teatro, ¿no? O viendo incluso hasta libros, ¿no? Que todavía no han pasado por la edición final, donde nos los pasan para que vean si es que no están cometiendo alguna infracción. Y a veces incluso identificamos, una vez nos pasó eh, que identificamos una canción sobre la cual no tenían derechos, ¿no? Y además cuando comenzamos a buscar a los titulares de derechos para poder pagarles, ¿no? De esta canción, que era la canción de Miss Venezuela, el certamen Miss Venezuela, tiene una canción que es la que siempre utilizan, ¿no? Y este cineasta estaba haciendo justamente un documental, ¿no? Sobre certámenes de belleza y todas estas cosas, y utilizaba mucho esta canción, y yo le dije, oye, ¿tienes la autorización? Me dijo, no. Nos pusimos a buscar la autorización y nos dimos cuenta que la canción de Miss Venezuela, además, estaba acusada, ¿no? O sea, utilizada por el certamen de Venezuela, era una canción que había sido acusada de ser un plagio de otra canción, y que además se había transformado la letra, se le habían cambiado la letra, porque, y no habían nunca pagado derechos, ¿no? Entonces yo le dije, definitivamente esa canción no va, porque ya era una canción que traía, aun cuando encontráramos a los titulares supuestos, ¿no? Era una canción que traía un problema en sí. Entonces, fue súper interesante porque el cineasta optó por contactar a un músico, a un compositor musical, para que le creara una canción ad hoc para la película. Y la canción terminó siendo espectacular. O sea, a mí me parece que hasta le sumó un montón el tema de la composición, ¿no? Pero ese es fundamentalmente el principal problema que yo veo siempre, ¿no? Y además, el no firmar contratos, ¿no? Eso para mí es como, claro, la mayoría de gente dice, yo di mi palabra o yo dije, ¿no? Y claro, al inicio todos somos amigos, yo siempre les digo, ¿no? Al inicio todos somos amigos, pero después, cuando vienen los problemas, es que termina siendo todo una locura. Sí, evidentemente, tú coincidirás conmigo, Diana, que evidentemente los contratos es importante, son sumamente una herramienta importante, y que todo tiene que estar por escrito, ¿no? Nada de tenerlo porque es mi amigo, presumo, es mejor todo tenerlo por escrito, detallado, es preferible explicar en el exceso que por defecto, ¿no? Y en relación a eso te quería comentar, Diana, eh, ¿sabes algo de cómo va el tema de los estímulos, estos que se están dando, estos estímulos para las industrias creativas? ¿Cómo se vienen desarrollando? Porque, como tú recordarás, hace más o menos 2 meses, con el fin de paliar un poco la situación de las medidas que se tomaron para paliar esta situación de la pandemia, evidentemente que muchas de las industrias creativas de alguna manera han visto cancelados los eventos, las programaciones. Quería comentarte si conocía más o menos cómo están evolucionando estos líneas de apoyo, que creo que le llaman, que vienen brindando algunas instituciones, ¿no?
y creo con la que tú también de alguna manera vienes trabajando, me parece. ¿Cómo se está dando en estos sectores? Gracias, Fausto. Sí, efectivamente estos son, bueno, son dos tipos de apoyos diferentes, ¿no? Por un lado están los estímulos económicos, ¿no? Que sacó el Ministerio de Cultura hace ya 2 años para las artes escénicas, las artes visuales, para el libro, ¿no? Lo del cine sí existía hace tiempo, ¿no? Porque tenía esto incluido en su propia ley, pero incluso ahora hasta se han aumentado los montos de los estímulos económicos. Nosotros, bueno, sí participamos, eh, no brindando una obra ni nada por el estilo, sino más bien asesorando, ¿no? Para los estímulos económicos. Porque claro, muchas veces existe toda esta parte, por ejemplo, legal, ¿no? Donde llega, por ejemplo, una película y dice, ya, yo me voy a postular, y claro, y te dicen, pero con el guionista de palabra, ¿no? Con el animador de palabra, con los técnicos de palabra, con los actores de palabra, con todo el mundo han pactado de palabra, y el Ministerio de Cultura sí tiene en cuenta justamente que exista todo un respeto a los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, una de las cosas que pide el Ministerio en el tema de estímulos económicos es, ya, pero preséntame, aunque sea una declaración jurada diciéndome que tienes la autorización, ¿no? Existe una presunción en el caso de obras audiovisuales, ¿no? Que es que los autores de las obras le han cedido al productor audiovisual todos sus derechos, y el productor audiovisual es el que pone la plata, ¿ya? Como para que se entienda, ¿no? Porque a veces confunden productor al realizador, ¿no? Con el productor audiovisual. Y justamente lo que, a pesar de esa presunción, eh, bueno, es que además existen otras líneas también, ¿no? Que son artes visuales, artes escénicas, etcétera, donde no existe esa presunción y donde también piden esta cadena de autorizaciones, ¿no? Y de sesiones. Los fondos COVID son otra cosa, o sea, esos son apoyos separados, no son parte de los estímulos, pero justamente una de las cosas que ha sacado el Ministerio de Cultura para apoyar, ¿no? Al sector, y además a mí me parece una chambaza eso, porque nuestro sector, y yo me incluyo siempre dentro del sector, nuestro sector es un sector súper informal. Entonces, hay gente que está aplicando a estos fondos COVID, ¿no? Pero no tienen pruebas, porque justamente y lo cuentan, ¿no? Nosotros hemos dado charlas inclusive para que postulen, ¿no? Y nos cuentan y nos dicen, yo doy a una presentación y cobro en la mano. Yo no tengo RUC, ¿no? Entonces, la probanza es lo que se hace difícil. Pero aún así el Ministerio de Cultura de verdad ha ideado la forma de inclusive apoyar a los trabajadores independientes, ¿no? A estos trabajadores que no tienen un vínculo y que tienen muy poquitas pruebas, ¿no? Entonces sí, esto es algo que cierra en septiembre, el tema de los apoyos COVID, pero sí es importante que de todas maneras a los que han sido afectados por la pandemia, ¿no? Dentro del sector, que puedan revisar la página del Ministerio de Cultura para poder ver, ¿no? Las diferentes líneas de apoyo que existen. Viana, Fausto, sí, queremos ingresar a la última parte de este conversatorio con las preguntas del público, y tenemos 2 para cada uno. En el caso tuyo, Viana, nos preguntan qué recomendación se pueden hacer a los cineastas que están empezando proyectos audiovisuales basados en sucesos reales. Y la otra pregunta es si se puede producir, filmar y distribuir la parodia de una película protegida por derechos de autor. También hago las preguntas para Fausto. ¿Cómo funciona la cesión del guión de los derechos de un guión a una productora? ¿Y qué pasa con los espacios culturales que deciden proyectar películas al público con derechos de autor? Te escuchamos, Viana. Gracias, Juanjo. Respecto al tema de sucesos reales, sí, yo siempre, esa es una de las primeras preguntas que hago yo cuando viene un cliente cineasta, ¿no?
o cineasta, o escritor, o incluso que quiere producir una obra de artes escénicas, ¿no? Yo le digo, ¿esto es completamente de tu imaginación o está basado en algún suceso real? ¿No? Y cuando me dicen, sí, está basado en un suceso real, hay que tener aquí en cuenta algunas cosas, ¿no? Esto no es precisamente un derecho de autor. O sea, no es que el que participó en el suceso real, ¿no? Por ejemplo, imaginemos, no sé, cualquier acontecimiento que haya sucedido, ¿no? No es que el que participó tiene derechos de autor sobre ese suceso. Ya los acontecimientos no están protegidos por el derecho de autor. Sin embargo, sí hay un tema que es el derecho a la imagen, que es otra cosa, ¿no? Y lo que termina diciendo la ley, o sea, existen varias apreciaciones de lo que es el derecho a la imagen, ¿no? Está el derecho a la imagen visto de la manera constitucional, sin embargo, en lo que es el derecho de autor y el derecho a la imagen más con contenido patrimonial, ¿no? Implica el pedirle autorización a alguien, ¿no? O a sus herederos, si es que se va a hablar de algo de él, ¿no? Por ejemplo, imagínate que hagamos una, no sé, pues, una película, ¿no? Un documental de la vida de Fausto Bienrich, ¿no? Pero no le pedimos absolutamente ningún tipo de autorización a él. Entonces, es un tema de imagen, más que de derechos de autor, porque Fausto no va a tener derechos de autor sobre ese documental. Sin embargo, sí va a tener la posibilidad de autorizar o desautorizar justamente su utilización, ¿no? Y hay, por eso, muchas veces, si se han dado cuenta, hay películas que comienzan con un disclaimer diciendo, esto no está basado en hechos reales, ¿no? Son meramente ficticios, aun cuando uno puede identificar algo por ahí que sí sea real, ¿no? Y cuando lo basan y no tienen derechos, que es lo que hacen mucho en Estados Unidos, es cambiarles varias cosas, ¿no? O sea, cambiarles los nombres, cambiarles escenarios, etcétera, para que no sea claramente identificado el suceso real. Eso es por el lado de la primera pregunta, y por el lado de la parodia, Fausto ya sabe cómo es mi tema con la parodia, pero yo tengo un tema muy fuerte con el artículo de parodia en el capítulo de excepciones al derecho de autor, porque lo que te dice la ley es que está permitido, ¿ya? Está permitida la transformación, o sea, realizar la parodia, ¿ya? Sin pedir autorización, ¿ya? Pero pagando. Entonces, yo siempre he criticado, y lo he hecho públicamente además, durante toda mi vida profesional, ese argumento de la parodia. ¿Por qué? Porque la parodia es una excepción al derecho de autor, y las excepciones se basan, ¿no? En un fin superior al derecho de autor. Entonces, es como que pones en una balanza y dices, por este lado está el derecho de autor, pero por este lado hay otra cosa, ¿no? Que pesa más, ¿ya? Y por eso yo hago una excepción, ¿ya? En este caso, en el caso de la parodia, ¿no? ¿Qué es esa cosa que pesa más? Es el derecho de libertad de expresión, ¿ya? Porque tú utilizas la parodia para justamente burlarte, hacer críticas, etcétera, ya sea utilizando la obra o burlándote o criticando la propia obra, ¿no? Eso es una resolución súper bonita que sacó la Comisión de Derecho de Autor cuando yo todavía tenía el gusto de formar parte de ella. Y justamente esa es, digamos, la parte importante, ¿no? Lo que dice es, oye, con la parodia resguardamos la libertad de expresión. Pero cuando tú le terminas poniendo, ¿no? Cuando el legislador le termina poniendo, pero pagando, ¿no? ¿Qué significa eso? Imaginemos, yo voy donde Fausto y le digo, Fausto, yo voy a utilizar tu obra, ¿no? Pero no te tengo que pedir permiso, ¿ya? Pero sin embargo, sí te tengo que decir, oye, ¿cuánto es? ¿No? Y Fausto me dice, $1.000.000. ¿Qué es lo que está haciendo? Me está desautorizando, ¿no? Pero, porque yo no voy a poder pagarle $1.000.000, ¿ya? Entonces me está poniendo un monto tan alto que hace que yo no pueda parodiar. Y con eso se ve afectado mi derecho a la libertad de expresión. Entonces, sí, está permitida la parodia de obras y la parodia
utilizando obras para parodiar otra cosa, ¿no? Pero tiene este cachito final, ¿no? Esta colita que dice, pero pagando, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras modificaciones que yo le haría a la ley si es que en algún momento a mí me dan chance. Eso. Fausto, te escuchamos. Gracias. Sí, bueno, en relación a la primera pregunta que nos comentaba la persona que planteó, evidentemente es importante recordar, como muy bien lo ha mencionado Diana en la parte introductoria del tema, las obras cinematográficas, la obra audiovisual, es una obra compleja en la cual intervienen diferentes creadores, diferentes autores, donde el guionista es un coautor de la obra audiovisual, un coautor, así está establecido incluso en la misma ley. Ahora, es importante saber un tema también que mencionó Diana, que existe una presunción en la ley, ¿no? En la ley de derecho de autor existe una presunción por razones que ahora los vamos a mencionar rápidamente, es que hay una presunción de que los coautores, cada uno de los coautores de la obra audiovisual, en este caso la obra cinematográfica, han cedido sus derechos patrimoniales en favor del productor, ¿no? Esa es la presunción que se ha creado expresamente en la ley. Entonces, cuando se menciona qué derechos tendría entonces el guionista, el autor del guión de la obra. Aquí la única forma de poder resguardar sus derechos, o mejor dicho, de que no opere la presunción en favor del productor, es que el guionista justamente lo establezca por escrito, en un contrato, nuevamente un contrato, un documento por escrito, con el productor en el cual expresamente le señale qué derechos les está en todo caso transfiriendo, les está cediendo y cuáles no, para que efectivamente no opere la presunción, ¿no? Para que el guionista tenga los derechos sobre su guión, y qué derechos está trasladándole o no al productor. En cuanto a lo que comentaba respecto a los centros culturales, evidentemente los centros culturales proyectan películas, ¿no? Eso lo vemos evidentemente en el Centro Cultural de la Universidad Católica. Y evidentemente que para ello se requiere una autorización, ¿no? Por un derecho de comunicación pública, ¿no? Los derechos de comunicación pública son justamente la labor que realizan los centros culturales, la proyección de películas, lo que realizan los cines, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando del ámbito de la audiovisual. Todo este tipo de proyecciones en favor de una comunidad, de un grupo de personas, evidencia un acto de comunicación pública que es un derecho patrimonial que tienen los autores y que evidentemente tiene que ser compensado económicamente previa autorización, por supuesto, ¿no? O de la persona o entidad que lo representa. Vamos a las últimas preguntas. Una que tiene que ver con las formalidades para los derechos de sincronización. Es decir, ¿existe alguna formalidad para el derecho de sincronización? O puede ser un WhatsApp, un correo electrónico, etc. Eso creo que lo puede responder Fausto, pero también, ¿qué pasa, Viana, con los sucesos, cuando los sucesos se refieren a hechos milagrosos? ¿Hay que pedirle permiso a la Iglesia Católica? Pregunta un cineasta. Y finalmente, ¿qué pasa, y eso también para Viana, cuando el material aún no está en no está en el producto final? ¿Hay una manera de salvaguardar todo lo que se haya hecho? Porque como ustedes saben, la producción audiovisual, digamos que tiene un resultado que luego se va editando, ¿no? Y queda un producto final. Pero antes de que se edite, ¿eso también está protegido con derechos de autor? No sé si lo puede responder Fausto o Viana. Pero bueno, pues empecemos por Fausto sobre la formalidad. Sí, sobre la formalidad, yo creo que Diana me va a poder complementar muy bien esta parte de la pregunta, que está muy relacionada con el día a día que ella también maneja. Pero tengo entendido que la sincronización es una obra que yo asimilo de alguna manera a otra obra, ¿no? Música, por poner un ejemplo, con audiovisual. Y creo una unidad creativa independiente. Ahora, en cuanto a la formalidad, no sé si se refiere a qué tipo de formalidad tecnológica, no sabría decir exactamente hacia dónde apunta esa parte de la pregunta, no sé, Diana, tal vez podrías complementar esa parte, si se refiere al tema tecnológico, a la creo formalidad. Sí, creo que ellos están más referidos al tema de
de la formalidad de firma de documentos, creo que va más por ahí. O sea, creo que lo que están un poco preguntando, no sé si es que lo va a aclarar de repente la persona que ha preguntado, pero si es que se tiene algún tipo de formalidad para llegar a esos acuerdos, definitivamente, a pesar, como decía Fausto, ¿no?, de la existencia de estas presunciones, yo siempre recomiendo que todo quede por escrito, ¿ya? En todo lo que no sea audiovisual o software, ¿no?, programas de ordenador, no existe esa presunción. Y lo que te dice la ley es, tú tienes que pactar todo lo relativo a tu cesión o licencia de derechos patrimoniales, previo y por escrito. O sea, sí existe una formalidad para el resto de cosas. Ahora, hay un montón de gente que viene y me dice, Viana, pero nosotros ya tenemos la presunción a nuestro favor, ¿no? Yo soy un productor audiovisual y tengo la presunción a mi favor. Pero claro, si tú tienes la presunción, se presume que se han cedido todos los derechos en exclusividad, etcétera, pero hay un montón de cosas que se pactan o que se pueden determinar en un contrato que no necesariamente están detallados en la presunción. Entonces, yo prefiero siempre, como decía Fausto, ¿no?, pecar de exceso que de defecto, ¿no?, y curarme en salud y realizar un contrato para detallar exactamente, por ejemplo, en el caso de la sincronización, ¿para qué voy a utilizar exactamente la canción, ¿no? ¿En qué tipo de escenas? También lo voy a utilizar para el tráiler o para el tema publicitario, ¿no? ¿Cómo es que se va a pactar ese tipo de regalías, ¿no? De cómo va a ganar el compositor musical? Porque por si acaso, ¿no?, el tema de la sincronización no es algo que se paga posteriormente. El tema de la sincronización se pacta y se negocia previamente al acto de sincronización, ¿no? Entonces, esa vendría a ser como la formalidad, ¿no? Diana, pero creo que acá la referencia es al formato, es decir, puede ser vía WhatsApp, vía correo electrónico. Tiene que ser, lo ideal es que sea por escrito, o sea, lo que te dice la ley es por escrito. No importa que sea escrito en papel o que sea escrito en digital, pero escrito. Entonces, claro, ojo, nuestra ley es de 1996, ¿ya? O sea, el WhatsApp no estaba, pero ni en la mira, ¿no? Y ahora mucha gente se manda WhatsApps, o sea, yo prefiero mandar audios de WhatsApp, ¿no? Porque me toma menos tiempo. Eso, según la ley, no estaría, aun cuando yo te pueda decir, oye, Juanjo, yo te estoy autorizando a utilizar mi obra, etcétera, y todo lo hago por audio, ¿no? No sería la formalidad que pide la ley. La ley pide por escrito, ¿no? Fausto, y en el caso de los sucesos, cuando se trata sobre sucesos milagrosos, ¿hay que necesidad de recurrir a la Iglesia Católica o si fuera el caso a una iglesia? Sucesos milagrosos. Generalmente las obras se inspiran parten de ideas, y las ideas en principio son libres. Yo puedo tomar una idea y plasmarla como yo considere. No todas las ideas van a ser plasmadas de la misma manera, las ideas son libres. Creo que los proyectos cinematográficos se van a inspirar todas en ideas y evidentemente de donde vengan, ¿no? Todo depende de la forma en que yo las plasmo. Y finalmente, con relación a la pregunta referida a qué pasa cuando no hay un producto final, digamos, un producto audiovisual final, sino todavía está por editar, ¿ese material también está de alguna manera en el ámbito de protección? ¿Qué opinas? Sí, básicamente las obras, por lo general las obras audiovisuales se terminan prácticamente, para efectos incluso del conteo del plazo de protección de los 70 años, después, ¿no? Es decir, prácticamente la película ha sido editada, ha sido ya sonorizada, ¿no? Entonces yo pensaría, mi opinión sería que básicamente el producto es el tema del producto final, ya editado, sonorizado, una vez que se ha puesto a la audiencia, ¿no? O de alguna manera publicado. Bueno, hemos llegado a la parte final,
queremos agradecer a Fausto y a Viana por su tiempo con nosotros, a Indecopi y al equipo del festival por hacer posible esta transmisión y a todos ustedes por acompañarnos. Esta charla se va a quedar en el Facebook, así que por favor, si les gustó, pásenla, compártenla, rótenla. Como han podido apreciar, ha sido bastante pedagógica, didáctica respecto a los derechos de los creativos. Lo más importante es que además aproveche que las entradas para ver las películas del festival están a la venta desde la web del festival. Pueden encontrarla en festivaldelima.com o en la plataforma ccpucpencasa.com. El precio de entradas es 12 soles, el precio general, y con descuentos es 10 soles. Las películas solo pueden verse en territorio peruano y por 48 horas desde que hacen clic. No se olviden, por supuesto, que al final de cada película ustedes pueden votar por lo que les haya parecido esa película. Nuestro siguiente conversatorio será mañana martes a las 11 de la mañana. Se llamará Criaturas Celestiales y tiene que ver con una conversación sobre los retos de hacer películas sobre la adolescencia, los procesos de maduración y la búsqueda de un lugar en el mundo. Este conversatorio se transmitirá también por el Facebook del Festival de Cine de Lima. Así que muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Gracias, Juan.